Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Son verdades que no las encontramos en el mundo, porque el pensamiento del mundo, el pensamiento secular, el pensamiento afuera, está completamente opuesto, es diametralmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo nos viene diciendo cómo ser verdaderamente felices. El Señor Jesucristo nos dice en verso 3 de capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos felices cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos que no hay orgullo en nosotros y nuestra gran necesidad de Dios. Verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando yo entiendo que soy un pobre en espíritu, me doy cuenta de mi necesidad y clamo por el único socorro que puedo tener. Verso 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando reconocemos que dependemos únicamente en el Señor y nuestro éxito depende en lo que nosotros podamos hacer viviendo la palabra de Dios. Verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo al estilo del reino. Verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todos juntos, verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy vamos a hablar juntos de bienaventurados los puros. Esta bienaventuranza tiene que ver con la pureza y santidad de nuestras vidas. Los seguidores de Cristo deben ser personas que vivan en pureza, que vivan en santidad. Lo que nuestro Señor está diciendo es: si realmente quieres ser feliz, debes tener pureza de corazón. Esto no es lo que encontramos en el mundo en el día de hoy. Practicar la pureza, practicar la santidad, no es lo que encontramos afuera. Ahora, nuestro texto nos dice que solamente los de limpio corazón que verán a Dios, solamente los de limpio corazón. Esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿y quién realmente es puro? ¿Quién realmente es una persona pura que tiene este privilegio, tendrá este privilegio de mirar a Dios? Es interesante. Esto nos hace pensar que no somos puros, que tenemos muchas luchas, que hay gran necesidad. Permíteme decirte algo: vivir en pureza significa estar libre de toda contaminación o suciedad. Es estar libre de culpa o de alguna mancha en nosotros. La palabra que nuestro Señor Jesucristo utilizó es el término griego catarsis, que significa purificación. Que esta palabra tiene que ver con hacer algo para conseguir la pureza o limpiar. Tiene que ver con limpiar de suciedad, de contaminación. Por la naturaleza, esta palabra significa aquello que no está mezclado. Usted, los que vienen del mundo de los cafetales, usted sabe que usted puede comprar un buen café o comprar un café con cáscara de mala calidad. De igual forma, muchos productos pueden ser buenos o pueden estar mezclados. Usted compra un jugo y usted se da cuenta que lo que le dan es reconstitución de jugo. Mete toda la cáscara en ese lugar. De igual forma, mis queridos, con la leche. Una leche es pura cuando no tiene ¿qué? Agua, es decir, cuando no tiene mezclas. Vivir en pureza significa no tener una vida mezclada, no tener una vida que está manchada. Ser limpio de corazón es estar sin ninguna mezcla de mal en la vida. Al mirar este pasaje debemos considerar el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo hace esta declaración. El contexto es que las enseñanzas de Jesús confrontaban con frecuencia el sistema religioso judío. Me refiero a los fariseos, hombres que les encantaba aparentar. Y ellos mostraban cuando oraban, cuando ayunaban, cuando ofrendaban, cuando hacían cosas, aparentaban una pureza que era externa. ¿Recuerdas tú lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, verso 7? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque semejantes sois a sepulcros que blanqueados, por fuera perfectos, limpios, pulcros, pero por dentro llenos de huesos que están contaminados. Mis queridos, en este contexto el Señor Jesucristo está diciendo, si realmente quieres ser feliz, debe haber pureza en tu corazón, debe haber pureza en tu vida. ¿Recuerdas estas palabras de Jesús? Jesús denunció a estas personas que se preocupaban por lo externo, para que la gente al observarle dijese, wow, ellos realmente son puros. Mis queridos, este germen de la apariencia es muy común en el día de hoy. Creyentes que viven aparentando santidad, aparentando pureza, pero sus corazones están lejos de Dios, porque hay mezcla. Porque hay mezcla. ¿Cómo saber si soy puro en un mundo que es impuro? ¿Cómo puedo yo vivir en pureza, como dice nuestro Señor Jesucristo, en un mundo que constantemente nos invade con imágenes, conceptos, información que nos aleja de Dios? ¿Cómo vivir realmente puros? El Señor Jesucristo dio esta orden a personas que son sus seguidores para que vivan en esta tierra. A través de la historia, personas han tomado decisiones extrañas para decir, yo quiero vivir en santidad. Les he contado en el pasado sobre los santos de los pilares. En el tiempo de Jesús, habían fariseos tan religiosos que les llamaban los fariseos sangrientos. Les llamaban sangrientos porque cuando ellos iban caminando y veían una mujer que venía en su contra, cerraban sus ojos para no mirarla y no pecar. Le llamaban sangrientos porque lo más seguro era que al cerrar sus ojos y caminar, chocaban con alguna cosa. El sistema religioso de monasterios y conventos, ¿qué es? Querer guardarnos para vivir en santidad, mis queridos. Déjame decirte algo, el problema no está afuera. Aunque hay un gran problema afuera, ¿dónde está el problema? En la lascivia, en la concupiscencia, en el propio corazón de los hombres. La pureza que nuestro Señor nos habla es pureza de corazón, es pureza en nuestras vidas. Ahora, el corazón en la Biblia no es aquello que bombea sangre, aquello que palpita, ese músculo que nosotros tenemos. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a nuestra mente, se refiere a aquel lugar donde se gestan las emociones, los pensamientos y las decisiones. Es ahí donde nosotros, usted y yo, debemos realmente ser puros. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que sobre toda cosa guardada, Proverbios capítulo 4, verso 23, ¿qué? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 23, verso 7, ese texto dice así, porque cuál es su pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Mis queridos, la pureza tiene que ver con nuestra mente. Escuchaba un predicador decir lo siguiente, cuando comenzó todo ese fenómeno de las operaciones, trasplantes de corazón, vinieron los hermanos a preguntarle, ¿qué pasa si un creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, le ponen el corazón de una persona inconversa? Mis queridos, es que el corazón que habla la Biblia no es el que convolvea nuestra sangre, ese pan que tenemos ahí, sino que es nuestra mente. Y es ahí donde apunta nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto me hace pensar, si tenemos nuestro corazón en orden, no debemos preocuparnos por lo de afuera. Porque el problema no está en lo que entra, sino que en lo que sale. Pero déjame decirte algo. El profeta nos dijo así, engañoso es el corazón y también perverso. ¿Quién lo conocerá? La santidad no es de afuera hacia adentro, sino que la santidad es de adentro hacia afuera. Mis queridos, no es el hábito, no es lo exterior, no es el contorno, es la realidad de mi vida. ¿Cómo está mi corazón? ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo que los hombres de su mal corazón sacan cosas malas? De su mal corazón sacan cosas malas. Es por eso que la intención de Dios con el hombre que es transformar su corazón, transformar su mente y vivir en pureza, significa que algo debe pasar en mi mente, en mi corazón. Es por eso que ese es el intento de Dios con el hombre, es transformar su forma de pensar. ¿Recuerdas tú cuando nos dan la armadura del Espíritu? Una de las cosas importantes es que nosotros debemos proteger nuestra cabeza ¿con qué? Con el yelmo de la salvación. Estar seguros
de la verdad de Dios, estar seguros de la palabra de Dios. Ahora, nuestro Señor nos dice que si no tenemos limpieza en nuestros corazones, ¿qué? No vamos a poder ver a Dios. Ahora, permíteme mostrarte 3 tipos de pureza que encontramos en la Biblia. 3 tipos de pureza para poder entender la declaración de nuestro Señor que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque son ellos que los que verán a Dios. 3 tipos de pureza que encontramos en las Escrituras. En primer lugar, encuentro una pureza que es perfecta. Una pureza que es perfecta. Y esto significa que es una pureza que usted y yo tendremos algún día, pero que no la tenemos ahora, porque será en el futuro. Si tú miras conmigo en 1 de Juan capítulo 3, verso 2, el escritor dice lo siguiente, amados, 1 de Juan capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es pureza perfecta. Y esta pureza perfecta tiene que ver en algún momento en el futuro, cuando tú y yo seamos finalmente, ¿qué? Transformados, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción. Recuerda lo siguiente, que Dios está trabajando en tu vida. Pablo dice así, el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra que va a hacer, la va a perfeccionar. Segunda de Corintios 3 dice que nosotros somos transformados día a día, ¿de qué? De gloria en gloria. Esto tiene que ver, en algún momento usted y yo tendremos esa pureza perfecta al 100% como nuestro Salvador también lo es. En Romanos capítulo 8, verso 29 al 30 se nos dice que aquellos que Él conoció, los llamó, y los que llamó, los justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Esa es pureza perfecta. Pero déjame decirte algo, ¿qué pasa con esa pureza perfecta en el día de hoy? Porque eso tiene que ver con el futuro. En segundo lugar, segunda verdad, segundo tipo de pureza. Primero, pureza perfecta, que tú y yo la tendremos, pero aún no la tenemos, es en el futuro. Cuando seamos semejantes a la persona de Cristo Jesús. En segundo lugar, la pureza posicional. Y esta es una verdad doctrinal. Esto es doctrina. Esto es, mejor dicho, teología, pureza posicional. Al mirar algunos de los escritos del apóstol Pablo, nos damos cuenta que muchas veces o con frecuencia el apóstol Pablo escribió lo siguiente, hablando acerca de los creyentes, a los santos o los santificados. Mira primero a los Corintios capítulo 1. Usted conoce cómo era la iglesia en Corinto. Era una iglesia muy parecida a nosotros. ¿Amén? ¿O no? Amén, porque luchaban igual como tú y yo luchamos. Pero Pablo les escribe en primero a los Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 11. Mira el capítulo 6, verso 11. Hablando Pablo de la conversión de algunos hermanos en Corinto, mira lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Aquí tiene que ver con una pureza que es una pureza posicional. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que una persona tan pecadora como yo, como usted, Dios pueda decir, tú eres santo, tú eres una persona pura? Porque es una pureza posicional. Esta santidad tiene que ver con aquello que ha sido hecho en nosotros cuando nosotros recibimos ¿a quién? A Jesucristo como nuestro Salvador personal. En el día en que usted recibió a Cristo en su vida, Dios le apartó, Dios le santificó. Y santificar significa ¿qué? Apartado del mal para Dios. Usted le pertenece a Dios, por lo tanto usted tiene una santidad que es posicional. ¿Cómo obtenemos esta santidad posicional? Romanos 5:1. ¿Justificados qué? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa esto? Es que Dios, para darme esa santidad posicional, tuvo que hacer algo por usted y tuvo que hacer algo por mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces? Dios envió a Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra y vivió un estilo de vida completamente diferente porque Él vivió en santidad. Según a los Corintios capítulo 5, verso 21 dice que al que no conoció pecado, ¿qué? Por nosotros lo hizo
pecado para que tú y yo viniésemos a hacer en él justicia de Dios. Jesús vivió y murió en esta tierra con una muerte diferente a todas las demás. ¿Sabes por qué? Porque las Escrituras dicen que Jesucristo murió en mi lugar. Y Jesús en la cruz hizo algo. Hizo un intercambio que nosotros lo recibimos en el momento de creer en Cristo. ¿Qué intercambio? Cuando Cristo murió, ¿sabes qué hizo? Tomó mi pecado. Él tomó mi pecado. Pero cuando yo creí en Jesucristo, Él, ¿qué hizo? Me dio ¿qué cosa? Su justificación. Justificados pues por la fe. ¿Mediante quién? La persona de Cristo Jesús. Mis queridos, aun cuando sabemos que en nuestras vidas hay defectos, sabemos que posicionalmente somos ¿qué? Santos y puros. Es por eso que Pablo escribe en el capítulo 1, verso 6 de Efesios así. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual ¿qué? Nos hizo aceptos en el amado. Efesios 2, 6 y 7 dice que estamos sentados ¿qué? En lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque esa es santidad ¿qué? Posicional. Lo que tú y yo somos por estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Hay por lo tanto una santidad que es perfecta. Cuando nosotros estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, ahora no lo es. Pero usted y yo disfrutamos de una santidad que es posicional porque estamos en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no somos puros por nosotros mismos, pero sí lo somos a través de la persona de Cristo Jesús. Dos tipos de pureza. En primer lugar, pureza que es perfecta. La tendremos en el futuro. Pureza que es posicional, pero en tercer lugar, pureza que es práctica. Pureza práctica. Esto tiene que ver con el vivir día a día de acuerdo a lo que tú y yo somos por estar en Cristo Jesús. Volvamos a 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo le dice a los hermanos que ellos son santos. Mira, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Pureza posicional. Pero mira lo que agrega. Llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Qué es eso? Práctica, conducta, hoy, ahora, mi estilo de vida. Llamados a ser santos. Y mira lo que agrega. El llamado no solamente es a los hermanos de Corinto. ¿A quién es el llamado? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, ¿y qué? Y nuestro. ¿Qué significa ahora? Que la santidad práctica debe ser el estilo de vida ¿de quién? De todos los hijos de Dios, de todos aquellos que profesan haber recibido ¿qué? A Cristo como a su Salvador personal. Esto significa que si yo en mi posición soy puro, ¿cómo debo conducirme? En pureza de vida. Ahora, una cosa es nuestra posición, lo que somos en Cristo, y otra muy distinta es cómo nos conducimos, cómo nos comportamos como hijos de Dios. Es por eso que el llamado de la palabra de Dios a los hijos de Dios, 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, ¿cuál es? 1 de Pedro capítulo 1, verso 15. Dice así, 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Mandato. Sed también vosotros, ¿qué? ¿Santos en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa? Que usted y yo como hijos de Dios, en esta pureza práctica, en esta pureza de conducta, no podemos andar por la vida viviendo como el mundo que no conoce a Cristo, ni tomando decisiones que no reflejan el carácter de los hijos de Dios. Esta es posición, santidad, pureza posicional, pero esto es también pureza práctica. Un texto que me llama la atención, segunda a los Corintios, allá en el capítulo 7. Mira lo que dice el verso 1, segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, conclusión de Pablo, amados,
puesto que tenemos que tales promesas que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el llamado? Que yo debo perfeccionar la santidad de mi conducta mediante el temor al Señor, que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cómo podemos vivir la vida sabiendo de que un día seremos perfectos cuando nos encontremos cara a cara con el Señor? Que ya disfrutamos de una santidad posicional. ¿Cómo la debemos vivir? Puesto que tenemos, dice, tales promesas que limpiémonos. Y esta es una decisión que usted y yo debemos tomar. Ahora, gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.